hermanos, en esta semana del domingo hemos estado hablando acerca del énfasis de la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sería una pregunta, diríamos que no debería de preguntarla, pero a veces las preguntas que parece que no encajan son como motivadores para recordar cosas importantes. Y la pregunta sería: ¿cuántos de los que estamos aquí estamos anhelantes, hambrientos, sedientos de vivir una vida más profunda en el Espíritu Santo? Amén. Yo creo que el hecho de que usted esté aquí, en este lugar, esta tarde, es una evidencia de ese anhelo de vivir una vida más profunda en el Espíritu. Y creo, hermanos, que la forma que nosotros podemos vivir esa profundidad del Espíritu Santo en nuestras vidas es a través del bautismo en el Espíritu. Hemos estado hablando de ello y hoy vamos a seguir, hermanos, hablando acerca de esto, porque creo que es sumamente importante para nuestra vida. Vamos a referirles acá algunas verdades sobre lo que es el bautismo en el Espíritu Santo, para respondernos a esta pregunta: ¿cómo nos preparamos para recibir el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Cómo nos preparamos para recibir el bautismo en el Espíritu Santo? Hay una pregunta o una declaración en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, que se vuelve, hermanos, un desafío para nosotros hoy en día. Y en cierta manera esta declaración aquí que vamos a encontrar en este capítulo, diríamos, es algo triste porque los discípulos no habían ni siquiera oído acerca del Espíritu Santo. Dice Hechos 19, versículo 1: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, y esta es la pregunta que hace Pablo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Y cuál fue la respuesta? Mire qué triste la respuesta. Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea que estos discípulos que se identificaban como cristianos ahí en Éfeso no habían ni siquiera oído, no sabían que el Espíritu Santo había descendido allá en el aposento alto. No sabían que Jesús había hablado acerca de su partida al cielo, y como resultado de su partida al cielo, Él enviaría al Espíritu Santo. Hermanos, creo que esta es una de las razones, y vamos a ver algunas de ellas hoy, del por qué muchas veces los cristianos, los hijos de Dios, aún estando dentro de los templos, siendo ya por años, no sabemos cuántos años tenían estos creyentes en Éfeso, de identificarse como discípulos de Jesús. Sin embargo, no conocían casi en lo absoluto acerca de la persona del Espíritu Santo. Y esa es una manera de estorbar que el cristiano reciba más del Espíritu y aprendamos a vivir una vida más profunda en el Espíritu Santo a través del bautismo que Él nos ha heredado por la gracia de Cristo. Entonces, si nos contestamos esta pregunta: ¿cómo nos preparamos para recibir el bautismo en el Espíritu Santo? Primero, conociendo y creyendo en la divinidad del Espíritu Santo. Hermanos, cada uno de nosotros debemos de reconocer por la palabra, por la revelación de la palabra de Dios, que el Espíritu Santo es Dios, que el Espíritu Santo está presente en la iglesia hoy en día. Desde el Pentecostés hasta el día de hoy, el Espíritu Santo está presente en la iglesia. Debemos de conocer, debemos de escudriñar lo que la palabra de Dios nos dice
acerca de la persona del Espíritu Santo. Porque esto, hermanos, era precisamente un estorbo, o probablemente un obstáculo, digámoslo de esa mejor manera. Era un obstáculo para este grupo de creyentes para no recibir la bendición del bautismo en el Espíritu Santo, porque cuando Pablo hace esta pregunta, no está pensando Pablo en recibir el Espíritu Santo en la conversión, porque ya hemos hablado de eso anteriormente, ¿verdad? Cuando aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar a nuestro corazón y nos sella como pertenencia de Dios, amén. Pero Pablo, cuando hace esta pregunta, no está pensando en ello, sino más bien Pablo, cuando hace esta pregunta, está pensando en el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque vea lo que en el contexto, en el siguiente versículo, en el 3, dice: entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan, y esta es la cita que hace de una profecía que Juan el Bautista menciona antes de presentar al Mesías a Israel. Dice: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, dice, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y ve lo que es el versículo 6: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. O sea, quiere decir que en el contexto lo explica. Cuando Pablo dice recibiste el Espíritu Santo, se estaba refiriendo al bautismo en el Espíritu Santo. Pero probablemente uno de los obstáculos que este grupo de creyentes tenía, hermanos, para recibir el bautismo en el Espíritu Santo es que no lo conocían. ¿Cómo vamos a recibir y anhelar a alguien o algo de Dios que no conocemos? Es necesario entonces que conozcamos lo más posible a través de la palabra de Dios quién es el Espíritu Santo, para anhelar su presencia, para recibir lo que Él vino a darnos por medio de la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Y anteriormente hemos hablado un poco acerca del Espíritu Santo, hemos hablado de que Él es Dios, hemos hablado de la manera como Él se revela a través de muchos símbolos, hemos hablado también de las obras del Espíritu Santo, hemos hablado, hermanos, de la presencia actual del Espíritu Santo. Es decir, que todo aquello que usted y yo podamos conocer acerca de la persona del Espíritu Santo será para nuestro favor. Será un abono para nuestra vida espiritual. Todo lo que usted pueda aprender del Espíritu Santo, todas las cosas que están en la Biblia acerca del Espíritu Santo, cómo Él nos bendice en la oración, cómo Él nos da la paz de Dios, cómo Él nos consuela, cómo Él nos da valentía, cómo Él nos da denuedo para hablar, cómo Él, hermano, nos ayuda en nuestras debilidades. Todo lo que nosotros podamos aprender acerca de la divinidad de la persona y de las obras del Espíritu Santo, eso, hermano, nos prepara para recibir lo que Él tiene para nosotros. Y en este caso, hablando del bautismo del Espíritu Santo, este grupo de creyentes fueron obstaculizados para recibir el bautismo en el Espíritu Santo porque ni siquiera, dice, habían oído que existiera el Espíritu Santo. Hermanos, ¿cuántos hermanos en las iglesias? Y eso es una de las advertencias, creo yo, de la doctrina correcta, la doctrina bíblica. Porque debemos de anhelar, hermanos, la doctrina, amén. Debemos de anhelar la doctrina y los pastores debemos de predicar la doctrina del Evangelio. ¿Por qué razón? Porque es muy fácil, hermanos, que nos vayamos por una línea de oír predicaciones nada más de la motivación del alma, ¿verdad? Predicaciones que muevan el alma hacia obtener dinero, cómo hacerse rico, cómo hacerse famoso, ¿verdad? Hay púlpitos donde prácticamente toda la hora de predicación
se entretiene a las personas o se habla de manera, digamos, como chistes en los púlpitos, es decir, cosas que no son relevantes. Hermano, lo único que será relevante en la predicación de la palabra es cuando predicamos la doctrina de Cristo. Y los cristianos tenemos que estar nutridos de la doctrina de Cristo. Usted y yo debemos de anhelar, hermano, la doctrina de Cristo, conocerlo a Él, conocer al Espíritu Santo, conocer el corazón del Padre, conocer, hermanos, la voluntad de Dios para nuestras vidas, conocer todo el consejo, dice la Biblia, de la palabra de Dios. Ese debe ser el anhelo de nuestro corazón y en este caso, hermanos, conocer al Espíritu Santo. Cada día usted y yo debemos de decirle: Señor, quiero conocerte más, quiero conocer lo que está en tu corazón, quiero conocer tu voluntad para mi vida, quiero conocerte en una dimensión aún mayor de lo que te he conocido. Cuando Jesús habló acerca del Espíritu Santo en el Evangelio de Juan, y esto también ya lo hemos visto, solamente lo quiero recordar, en el capítulo 14 de Juan y el versículo 15. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Yo recuerdo a un hermano, una persona muy conocida aquí en la sociedad salvadoreña, que dice que cuando él oía, comenzó a sentir ese deseo de oír el Evangelio, pero lo que él realmente no podía aceptar era la divinidad de Cristo, que Cristo era Dios. Le gustaba escuchar el Evangelio, le atraía oír las predicaciones, pero lo que estorbaba su corazón para poder realmente, hermanos, experimentar el milagro de la salvación es que no creía en la deidad de Jesucristo, o sea que Jesucristo es Dios. Y esa situación que por algún tiempo, no sé exactamente cuánto tiempo el hermano batalló con ello, le fue un obstáculo para recibir el milagro de la salvación. Creo que lo mismo sucede, hermanos, cuando una persona no cree, no conoce, no entiende la divinidad del Espíritu Santo, la deidad del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos recibir, hermanos, bendición del Espíritu Santo como lo es el bautismo en el Espíritu si no creemos que Él es Dios? Si no llegamos a ese nivel de creer, y esto obviamente por la fe, por lo que dice la palabra y por la obra misma del Espíritu Santo, debemos de llegar, hermanos, al conocimiento pleno de que el Espíritu Santo es Dios y que Él, hermanos, es el consolador. Cuando Jesús dice: os enviaré, dice, a otro consolador, o dará otro consolador, estaba diciendo alguien como yo, alguien en otras palabras, del nivel de Cristo. Y si Cristo es Dios, porque es Dios, entonces el consolador estaría a nivel de Cristo. ¿Y qué significa eso? Que el Espíritu Santo no puede ser menos de Cristo, sino que es igual a Cristo. Porque cuando Él dice: os dará otro consolador, eso es lo que significa, otro como yo. Entonces es importante, hermanos, el conocimiento, todo lo que usted y yo podamos aprender del Espíritu Santo en la palabra de Dios y en nuestras oraciones cuando pedimos: Espíritu Santo, quiero conocerte, quiero conocer tu corazón, quiero aprender a ser guiado por ti en mi vida. Todo lo que usted y yo aprendamos del Espíritu Santo va a prepararnos, hermanos, para recibir más de Él. Él es Dios y debemos de creer en su divinidad, porque ese es un punto básico para poder recibir la obra que Él fue encomendado a hacer entre la iglesia. En segundo lugar, ¿cómo nos preparamos para recibir el bautismo del Espíritu Santo? Confiar, hermanos, y aceptar por fe la promesa de Dios, que es para mí. La promesa del bautismo en el Espíritu Santo, hermanos, no es para las personas
digamos, los ciudadanos comunes que vivimos una nación. La promesa del Espíritu Santo no es para las personas que se consideran buenas, las personas que se consideren dignas de recibir las bondades de Dios, sino, hermanos, para aquellos que somos hijos de Dios. El bautismo en el Espíritu Santo es parte, hermanos, de la herencia que usted y yo hemos recibido de parte del Padre, así como usted ha recibido la salvación por medio de la fe en el Hijo de Dios, así como recibimos sanidad. ¿Cuántos han recibido sanidad divina? Así como recibimos liberación. ¿Cuántos han recibido liberación en algún momento determinado? Señor, a lo mejor rompió alguna atadura, algún vicio, algún mal hábito, alguna atadura de pecado que había en la vida. Así como recibimos sanidad divina, como recibimos liberación, como recibimos milagros de provisión, así como hemos recibido el milagro más grande que es el milagro de la salvación, así también el bautismo del Espíritu Santo forma parte de esa herencia. Y esa herencia, hermanos, es para los hijos de Dios. Si usted dice en su corazón, el Espíritu de Dios me da testimonio de que yo soy un hijo de Dios, entonces si usted es un hijo de Dios, es para usted el bautismo. Y véalo, así como cuando usted recibió a Cristo. ¿Lo recibió por fe, sí o no? Lo recibió por fe, recibió la salvación, recibió sanidad por fe, recibió un milagro de parte de Dios por fe, porque usted es una hija, un hijo de Dios. Entonces, de igual manera, nosotros tenemos que ver el bautismo en el Espíritu Santo. Dice Pedro en el capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 39, les leo lo que dice aquí la palabra: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y aquí estamos los hermanos aquí en El Salvador que hemos sido llamados por Dios. Y si usted ha sido llamado por Dios, es decir, si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, entonces, hermanos, el bautismo en el Espíritu Santo es mi herencia. Es su herencia, hermano. ¿Verdad? Como cuando un hijo hereda de parte de su padre algún bien material, algún terrenito, algún dinero, algún ahorro que tenía el papá, o algún bien. ¿Qué es lo que hace el hijo cuando los padres mueren? Mire, es triste porque algunos hijos hasta se han peleado entre ellos por la herencia. ¿Cuántos casos han habido así? Hermanos, que los hijos se distancian, se vuelven enemigos por herencia de algún bien que el papá dejó, y que a lo mejor el más fuerte quiere quedarse con todo y no darle a los demás. Es decir, las personas toman acción para pelear, para hacer suya la herencia que ha recibido de parte de sus seres queridos. Hermano, ¿por qué no hacemos eso también con el Espíritu Santo? ¿Por qué no decimos: Señor, tú eres mi herencia? Es mi herencia, el bautismo en el Espíritu Santo es mi herencia. Es la bendición que Dios me ha dado en Cristo Jesús. No en vano Cristo fue al Calvario, hermano. Cristo ganó para usted la salvación, pero también ganó el bautismo en el Espíritu Santo. Y así como usted ha sido salvo por la fe, como un don de Dios, como un regalo de Dios, así también nosotros debemos de anhelar el bautismo del Espíritu Santo. Interesante que en el versículo 38 de este mismo pasaje de Hechos, capítulo 2, lo que dice al final, pero vamos a leer todo el versículo. Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Y qué dice al final? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. La palabra don significa una dádiva gratuita. O sea, si usted y yo vamos a recibir, y de hecho debemos de buscar el bautismo del Espíritu Santo, hermanos, es un regalo. Amén, hermanos. Es un regalo.
Usted no puede ser lo suficientemente bueno para merecer el bautismo en el Espíritu Santo. Usted no puede, hermanos, comprar el bautismo en el Espíritu Santo por vigilias, por ayunos, por lo que sea, aunque todo esto, obviamente, si es sincero en nuestro corazón, la oración nos prepara para recibir más de Dios. Pero no podemos comprar, hermano, el don, porque el don es gratis. El don es un regalo del Espíritu Santo. Entonces, esta herencia que recibimos en el bautismo en el Espíritu Santo, hermanos, es un regalo. ¿Cuántos quieren el regalo de Dios? Amén, hermano. Queremos el regalo de Dios. Cuando a usted le regalan algo, sería una ofensa que usted le dijera a su papá, a su cónyuge, a su hijo o a cualquier otra persona, pues le da un regalo. Sería una ofensa que usted le dijera, mire, ¿y cuánto cuesta? ¿Cuánto le tengo que devolver o pagar? Porque la persona que da el regalo lo hace gratuitamente, sin que la persona le dé nada a cambio. Ese se llama amor incondicional. Dios nos da su bendición a cambio de nada. Solamente de la gratitud, por supuesto. Que seamos agradecidos con Dios por lo que hemos recibido. Entonces sería una ofensa decirle, Padre, mira, yo voy a hacer 7 vigilias, 14 ayunos y entonces me bautizas con el Espíritu Santo. O decir, Señor, mira, yo me voy a portar bien, voy a renunciar a todo lo malo que estoy haciendo y entonces me bautizas en el Espíritu Santo. Sería una ofensa a Dios. ¿Por qué? Porque, amado hermano, el bautismo en el Espíritu Santo es un don de Dios. Es un regalo de Dios como parte de la herencia que usted y yo hemos recibido en la persona de Jesucristo. Entonces, ¿cómo nos preparamos para recibir el bautismo en el Espíritu Santo? Creyendo, número 1, en la divinidad o deidad del Espíritu Santo y aceptando todo lo que Él es y todo lo que Él tiene para nosotros por medio de la fe. Segundo, confiar en que el bautismo en el Espíritu Santo es una promesa del Padre como herencia mía como hijo, ¿verdad? Es mi herencia. Número 3, a través de regalo, que no tengo que prepararme, no tengo que comprarlo, merecerlo para recibirlo, porque es un don, es gratuito de parte de Dios. Número 4, hermanos, es la santificación de nuestra vida. Dice la palabra de Dios, y cuando hablamos de santificación, no estamos hablando de comprar la voluntad de Dios, ni comprar el bautismo, porque la santificación es parte de la responsabilidad del cristiano, no necesariamente por recibir algo de Dios, sino es un compromiso, una responsabilidad, hermano, que nuestra vida esté santificada. Recuerda que cuando hablamos de los nombres que la Biblia le atribuye al Espíritu Santo, dice Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que Él es Dios y Dios es santo, que no puede pecar ni tampoco puede tener una comunión con el pecado. Eso implica, hermanos, que para buscar el bautismo en el Espíritu Santo, creo que algunas cosas que estorban la vida para recibirlo es precisamente la presencia de algún pecado, alguna atadura en la vida. ¿Qué dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses 5:23? Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Cómo nos quiere ver Dios en nuestra santidad? Dice por completo, y luego habla de la tricotomía del ser humano. Todo vuestro ser, dice, espíritu, alma y aún el cuerpo, dice, sean guardados irreprensible para la venida del Señor. Está hablando de una vida, hermanos, de un compromiso de santidad en el creyente. Es probable que, no digo que en todos los casos sea así, pero es probable que muchos tengan estorbo para recibir
el bautismo en el Espíritu Santo porque hay, hermanos, presencia maligna incluso de pecado o a través del pecado en la vida de la persona, en la vida del creyente. Fíjese, por ejemplo, yo he visto esto en la experiencia del pastorado, que las personas para recibir el bautismo en el Espíritu Santo, algunos han sido estorbados, hermanos, por prácticas ocultistas del pasado. O sea, cuando hablo de prácticas ocultistas, me refiero a consultas, por ejemplo, con los muertos, con los espiritistas, haciendo un mal a otra persona, un trabajito le llaman algunos, ¿verdad?, a otra persona, utilizando, hermanos, estos recursos diabólicos, por ejemplo, para buscar prosperidad. La gente muchas veces busca en el ocultismo algún poder que le dé dinero, que lo haga famoso, que lo haga grande. Hermano, esta contaminación en el área del ocultismo, que por supuesto el ocultismo, cuando hablemos de la batalla espiritual, probablemente se pueda ver en detalles todo lo que puede incluir el ocultismo, pero son todos aquellos poderes, hermanos, oscuros, malignos, que las personas buscan de alguna manera y en el caso de los creyentes, que no le han pedido perdón a Dios por esos pecados, ¿verdad? Porque algunos creen que simplemente entrar a la iglesia y ser parte de una congregación ya me eximió de todo el pasado. Bueno, si le hemos pedido perdón al Señor por todos estos pecados que vivimos en nuestra vida carnal, gloria a Dios. Pero aquel que solamente entró a la iglesia y se identifica como cristiano, pero que realmente no tiene una convicción de que ha nacido de nuevo, de seguro que todos estos pecados o ataduras del pasado todavía lo mantienen cautiva su alma. Hay que revisar si le hemos pedido perdón a Dios, si alguien de los que estamos acá o los que escuchan por medio de la red de comunicación, hemos pedido perdón al Señor por esas prácticas del pasado, ese daño que se le hizo a una segunda, tercera persona por intermedio de este tipo de personas que se dedican, hermanos, a la parte ocultista. Por otro lado también, hermanos, las prácticas de inmoralidad sexual. Por ejemplo, cómo una persona, un creyente, quiera recibir la llenura del Espíritu Santo, hermanos, si está viviendo en fornicación, por ejemplo, si está viviendo en adulterio, ¿verdad? O cautivado por la inmoralidad sexual de la pornografía, o la homosexualidad, o cualquier otro tipo de pecados que están relacionados, hermanos, con la inmoralidad sexual. ¿Cómo es posible que podamos pedir que el Espíritu Santo, que es santo, 3 veces santo, hermanos, venga a morar y a llenar la vida de un creyente que todavía está atado con estas prácticas de inmoralidad? Eso no puede ser. Es por ello que la santificación es un prerequisito, hermanos, para que el Espíritu Santo pueda llenar nuestras vidas. Amén, hermanos. Las prácticas de idolatría. Algunos, no digo todos, pero algunos salieron. Digo salieron porque gracias a Dios yo no entré a ese campo de la idolatría, por ejemplo, de la iglesia tradicional, hermano, o de otras religiones. Gracias a Dios por ello, ¿verdad? Porque de niño nuestros abuelos, que ya gracias a Dios se convirtieron al Señor, nos mostraron la Biblia y nos hablaron de Jesús y nos hablaron de Dios como Padre, y no entramos en ese campo de adorar ídolos. Pero hay personas que vienen de ahí, hermano, que vienen de ahí, de la idolatría, y algunos todavía tienen conflicto estando dentro de la iglesia, todavía tienen conflicto si adorar a fulano de tal o a fulana de tal no es del todo malo. Todavía como que no hay una claridad, como Jesús dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Gloria al Señor. Pero algunos todavía por ahí, quizás ahí en lo oculto de la casa, en algún cuarto por ahí donde nadie llega, solamente él o ella, a lo mejor tendrán algún altarcito por ahí, o andarán en la cartera algún ídolo, ¿verdad? Porque algunos dicen que para que me dé buena suerte, dice, voy a meter ahí algo por ahí.
para que me bendiga. Hermano amado, hay que renunciar a todo eso en el nombre de Jesús. Y si hemos incurrido en alguna de estas cosas, hay que pedirle perdón al Señor. La sangre de Jesucristo tiene poder para limpiarnos. La sangre de Jesucristo tiene poder, amado hermano, para santificar nuestras vidas para el Señor. Otro aspecto del cual debemos de estar santificados es la práctica de una lengua ligera. Porque ¿cómo es posible que con esta boquita linda y estos labios y lengua que Dios nos ha dado, le pidamos al Espíritu Santo, bautízame, lléname? Tiene que ver con la lengua, tiene que ver con la capacidad de hablar, el bautismo en el Espíritu Santo. Hermanos, pero algunas veces hay calumnias, hay murmuraciones, hay malas palabras, hermano. Y algunos van más allá, maldiciones. Como cristianos todavía estamos maldiciendo a una persona, al vecino, al amigo, al que le hizo algo que no le gustó. Le profiere una maldición a esa persona o una mala palabra, falsos testimonios, hermano. ¿Verdad? A veces el cristiano está involucrado en falsos testimonios, en hablar mentiras y no hablar con la verdad. Es decir, hay muchos pecados de la lengua, hermanos, que es necesario que el Señor santifique nuestra lengua, santifique nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros sentimientos, que no estén comprometidos con nada, hermanos, que no glorifique a Dios. Todo nuestro ser, dice Pablo, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Esto nos prepara para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Número 5, pedirlo. Ya vamos aquí, hermanos, para orar al Señor. Ya estamos llegando a ese punto. Dice Lucas, quiero leer con ustedes este pasaje de la Biblia en Lucas capítulo 11 y versículo 9. Vea qué lindo lo que dice acá. Y os digo, esta es la enseñanza de Jesús. Lucas 11, 9. Y os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Y por qué? Porque esta es una ley. Vea lo que es el versículo 10, cómo se cumple esa ley de Dios. Porque todo aquel que pide, si usted pide el bautismo en el Espíritu Santo, Dios le va a dar el bautismo en el Espíritu Santo. El que pide, recibe. El que busca, hay a la bendición de Dios. Y el que llama, el Espíritu Santo le va a abrir. Le va a abrir la bendición de Dios sobre la vida. Y vea la reflexión que hay sobre esta ley de la oración o del pedir. Dice, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿Cuántos de los que estamos acá que somos papás y algunos abuelos ya? Gracias a Dios la bendición de ser abuelo, hermano. Si usted no es abuelo todavía, no sabe lo que se pierde. Le va a llegar el turno, hermano, le va a llegar el momento. Pero mire, ¿quién de nosotros como padres, si el hijo le dice, papá, tengo hambre, dame un pedazo de pan, va a agarrar una piedra y se la va a dar? Y mire, lo peor está por delante. Dice, y si pescado, que era la comida común de aquel momento, y si pescado, como decir frijolitos hoy en día, frijoles, queso, aguacate, o si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. La serpiente es venenosa y mata, destruye. Como un padre, hermano, eso no cabe en el corazón de un padre, darle a un hijo algo que le va a perjudicar. De igual manera, usted y yo tenemos que confiar en la dádiva de Dios, en la misericordia de Dios, en el bien que Dios tiene para nuestra vida. Cuando le pedimos, Dios nos va a bendecir. Cuando nos pedimos, Dios nos va a dar, hermano. Por eso dice, o si le pide un huevo, le dará un escorpión. Versículo 3 está la aplicación de todo esto. Pues si vosotros siendo malos, o sea, de esta naturaleza pecaminosa e imperfecta como humanos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, aún en esta naturaleza pecaminosa, imperfecta, hermanos, los padres por naturaleza buscan el bien de los hijos, ¿sí o no? Le dan lo mejor que el hijo necesita, ¿sí o no? Dentro de las posibilidades que usted y yo tenemos, decimos,
le vamos a dar, le vamos a comprar a mi hija, a mi hijo, los mejores zapatos que le pueda comprar, el mejor vestidito que le puedo comprar, el mejor pantalón o camisa que le puedo comprar. Lo voy a poner en la escuela donde la mejor que sea dentro de mis posibilidades. Damos siempre lo mejor. Ahora vea lo que dice, mire qué lindo esto, hermano. Cuánto más, mucho más, infinitamente más, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo. ¿A quiénes? A los que piden, a los que piden, a los que pedimos. En ese sentido, hermanos, debemos de hacer siempre, estar pidiendo, Señor, bendíceme, ayúdame, lléname, satúrame. El Espíritu Santo está dispuesto, hermano, a bendecir nuestra vida y a llenarla. ¿Por qué? Porque para eso vino el Espíritu Santo. Él vino para hacer la obra de Cristo en nosotros, para darle continuidad a esa gloriosa obra y promesas de Cristo que dejó Él ahí, hermano, en su testamento plasmado para usted y para mí. El Espíritu Santo vino para que esas verdades de Cristo, esa obra del Señor y esas promesas de Cristo sean una realidad para nuestra vida. Y la otra cosa, hermanos, que creo que es importante antes que oremos, es que el bautismo en el Espíritu Santo, hermanos, es algo espontáneo, algo espontáneo. No podemos manipular al Espíritu, no podemos manipular la obra del Espíritu Santo. Cuando hay, hermano, un corazón sincero y una búsqueda de Dios de corazón, el Espíritu de Dios se va a manifestar. El Espíritu de Dios se va a derramar en su vida tarde o temprano, hermano. Puede ser que sea en una reunión como esta, pero yo he conocido testimonios de otras personas, hermanos, que ahí en su lugar de oración, en el altar de la oración, ahí en su casa, a solas con Dios, han recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Otros lo han recibido en familia, otros en retiros, otros en convenciones o en eventos. Otros porque se fueron, se apartaron, hermanos, para buscar la presencia del Espíritu Santo. Pero lo que quiero decir es que el bautismo en el Espíritu Santo es algo espontáneo. No se puede manipular ni se puede forzar al Espíritu. Él sabe cómo hacerlo, hermano. No necesitamos ayudarle. Bueno, en el sentido de prepararnos, sí, prepararnos, porque estamos hablando de cómo nos preparamos para recibirlo. Pero solamente quiero, hermano, recordarles lo que pasó en Hechos 2. Fíjese cómo comienza la palabra de Dios hablando acerca de el derramamiento del Espíritu Santo allá en el aposento. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Es decir, que ellos estuvieron preparándose, creyendo y orando en la promesa que Jesús les había dado. Y dice, esto me encanta, hermano, versículo 2, dice: y de repente. ¿Ve esa palabra? Y de repente vino del cielo un estruendo, unas señales externas acá. Y llegamos al versículo 4. Y todos, dice, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Es decir, algo espontáneo, hermano. Mire, cuando usted y yo buscamos la presencia del Espíritu Santo y específicamente el bautismo en el Espíritu Santo, usted dice: Señor, ayúdame a preparar mi corazón, a liberarme de todo aquello que pueda estorbar en mi vida, pensamientos, acciones, todo aquello, Señor, que impida el fluir de tu Espíritu Santo en mi vida. Y comenzamos a orar, y hermano, y a hacer lo que el Señor como cristianos corresponda para agradar a Dios. Hermano, de repente, en un servicio, en un culto, en una reunión de oración, en su hogar, ahí donde usted está, el Espíritu de Dios, hermanos, va a ser derramado sobre su vida, porque es una obra celestial, es una obra divina. Hermano, esta no es manipulación de los líderes, los pastores no tenemos, bueno, no hay ninguna capacidad en un pastor, en un evangelista, misionero, etcétera, que pueda dar el Espíritu Santo. Podemos orar para que el Espíritu Santo bendiga a los hermanos, pero
No somos nosotros los dadores del Espíritu Santo. El dador del Espíritu Santo se llama Jesús de Nazaret. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Vea qué lindo en el capítulo 10 de Hechos, cuando Pablo, cuando Cornelio manda a llamar a Pedro, y la historia es linda, por eso léalo ahí todo el capítulo 10. Está Pedro ahí con hambre y se va a la azotea de la casa de un tal, ¿cómo se llamaba? Simón Curtidor. Ahí estaba con hambre y sufre una situación sobrenatural, una visión. Y ahí se da la visión del lienzo que baja con todo tipo de animal inmundo que no podía comer de acuerdo a la ley de Levítico establecida por Dios, que el pueblo de Israel no podía comer, y ahí habían animales inmundos que ellos no podían comer, y él, como buen judío, buen israelita, ve aquella comida y una voz que le dice: mata y come. Pero luego entendió, para hacer corta la historia, luego entendió que era Dios el que estaba diciendo: no menosprecies a los gentiles, porque la salvación es para todos, para judíos y para gentiles. Dios no hace acepción de personas. Dios nos ama a todos, y Dios por eso nos quiere bautizar con el Espíritu Santo a todos. ¿Por qué? Hermanos, porque Él no hace acepción de personas. Y estando ahí, hermanos, predicando la palabra de Dios, vea lo que dice el versículo, capítulo 10, versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, y hablaban en otras lenguas y también profetizaban. Vea qué lindo, hermano. Fue algo divino, porque el Espíritu Santo viene de Dios, viene del cielo. Él desciende de manera espontánea, donde hay un corazón contrito y humillado, donde hay un corazón que le busca, un corazón que le anhela. Eso es lo que Dios quiere, hermano, que nosotros nos preparemos en ese sentido. Anhelar la gloria del Espíritu Santo, anhelar la bendición, hermanos, del bautismo en el Espíritu Santo, y de manera espontánea en oración. A lo mejor usted le está alabando con sus manos en alto, y ahí, hermano, el Espíritu de Dios va a descender sobre su vida. Entonces creo que hay sí algunas cosas que nosotros como creyentes tenemos que preparar en nuestro corazón. Sí, tenemos que pensar en todas estas cosas que hemos hablado para estar aptos, por decirlo de esa manera, hermanos, para que el Espíritu Santo nos visite. Yo sé que el Espíritu de Dios nos quiere visitar y nos quiere bendecir. Preparémonos, hermanos, para lo que el Espíritu Santo quiera hacer en nuestras vidas hoy. Póngase de pie, vamos a orar.